Ok. Bien, ustedes dirán. Pregunta en el chat. Ok. Acá hay una pregunta respecto a asíntota vertical y asíntota horizontal. ¿Qué es una asíntota? Cuando hablamos de asíntota, ¿a qué nos referimos? No es cuando como la línea de la función trata de pegarse a un punto pero nunca lo toca. Exactamente, nosotros lo que estamos pensando siempre, lo que estamos pensando siempre cuando hablamos de asíntota es de una línea recta, ¿está bien? Y cuando hablamos de una asíntota a un gráfico, lo que estamos diciendo, como recién dijeron, es que el gráfico de la función tiende a parecerse cada vez más a una recta, ¿está bien? Pero sin llegar a serlo. ¿Estamos? ¿Tienen ejemplos ustedes de asíntotas horizontales y verticales? Esa es la definición, digamos, en castellano, de una asíntota, digamos, que está basada enteramente en la intuición. Entonces ahora, ¿ustedes conocen modelos de funciones que tengan o asíntotas verticales o asíntotas horizontales? Las funciones exponenciales no tienen asíntotas verticales. Asíntotas verticales, ¿eso qué quiere decir? Fíjense, una asíntota vertical, entonces si yo una asíntota, vamos a poner en el eje, no es necesario ponerlo, pero bueno, vamos a ver, y vamos a definir una recta horizontal y una recta vertical, ¿está bien? Y yo quiero dibujar un gráfico que tenga asíntota vertical, ¿está bien? Esto viene a cuento de pensar nosotros si la exponencial, la función exponencial tiene una asíntota vertical. Entonces, por ejemplo, fíjense, si yo quiero que esta recta sea una asíntota vertical para mi función, y ahora voy a esbozar un gráfico, ¿no? No es que estoy poniendo ninguna función ni nada. Entonces, si es asíntota vertical, bueno, el gráfico acá hará lo que sea, no sé qué, pero una vez que empieza a acercarse a esta recta, nuestra definición, fíjense que nuestra definición intuitiva era que el gráfico de la función se quiere parecer a una recta vertical sin llegar a serlo. ¿Está bien? Ese sería, por ejemplo, un gráfico de una función que tiene a esta recta como asíntota vertical. ¿Está? Entonces la pregunta es, ¿las funciones exponenciales tienen esa característica de tener una asíntota vertical? ¿Qué les parece a ustedes? La exponencial no tiene una asíntota horizontal. Bueno, pero ¿tendrá asíntota vertical? Eso dejémoslo ahí por un momento, lo de la asíntota horizontal. Fíjense qué pasa con este gráfico a medida que se quiere parecer cada vez más a esta asíntota vertical. ¿Qué pasará en este punto? Justo en este punto vamos a llamarle el x igual a. Si yo quisiera seguir, digamos, fíjense que si yo quisiera
continuar este gráfico, ¿está bien? El hecho de que tenga una asíntota vertical lo que hace es que yo tengo que seguir a la recta, ¿está bien? Como dijeron ahí, no existe intersección entre el gráfico de la recta y la asíntota vertical. Entonces, ¿hay manera de que yo pueda continuar este gráfico continuamente a la derecha del punto A? Suponiendo de que en x igual a yo tengo una asíntota vertical. No, No se podría, ¿no? Entonces fíjense que esta asíntota vertical lo que está diciendo es que el gráfico de la función esta no es continuo. ¿Está? Y ahora, ¿las funciones exponenciales son funciones continuas? ¿Las exponenciales son funciones continuas? Sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué otra cosa está pasando acá? Si este gráfico no puede ser continuo, la pregunta es, si esta es al tener una asíntota vertical, ¿no? Este punto A no puede pertenecer al dominio de F. ¿Se ve eso? Porque en x igual a está esta recta vertical. Y este gráfico se va a aproximar y se va a querer parecer tanto como uno quiera a esta recta vertical, pero no va a haber intersección. Entonces, esta asíntota vertical lo que hace, previene o evita que este número x igual a esté en el dominio de F. ¿Se entiende eso? ¿Esa consecuencia? Perdón, profe, ¿podría repetir? Digo, volvamos de nuevo a esta definición intuitiva que tenemos de asíntota vertical. Es una recta vertical, de modo tal que el gráfico de la función se aproxima arbitrariamente a esa recta, pero nunca se toca, no hay intersección. Entonces, una consecuencia de esto, fíjense, es que este gráfico, al tener esta asíntota vertical en x igual a, tiene como consecuencia de que A no puede estar en el dominio de F. Porque, a ver, para estar en el dominio de F, el gráfico de esta función debería ser esto. Continuamente, ¿lo ven? ¿Se entiende eso? Entonces, si hago esto, ahí ya estoy teniendo intersección del gráfico de la función con la asíntota vertical. Y eso no puede ser por esta definición intuitiva que tenemos de recta asíntota al gráfico de una curva. Entonces, en particular, lo que dice es que si yo no digo nada acerca de lo que pasa con la función en el punto A, A no puede estar en el dominio de F. ¿Estamos? Esta observación que si x igual a A es una asíntota vertical para la función f, entonces automáticamente eso nos dice que A no puede estar en el dominio de f. ¿Estamos? Eso nos está diciendo que, por ejemplo, las funciones exponenciales no pueden tener asíntota vertical. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el dominio de las funciones exponenciales? Todos los números reales. ¿Está bien? Y el hecho de que una asíntota vertical tenga como consecuencia que el valor x igual a ya no pueda estar en el dominio,
también nos está diciendo que las funciones exponenciales no pueden tener una asíntota vertical. ¿Está esto? ¿Se entiende ese argumento? Sí, se entiende. Sí. Ok. Entonces, ya sabemos que las asíntotas, las funciones exponenciales, entonces con esta idea intuitiva no pueden tener asíntota vertical. Pero bien, ahí dijeron de que sí tienen asíntota horizontal, las exponenciales. ¿Está bien? Y entonces si ahora uno piensa en una como la exponencial, ¿está bien? Que tiene esta asíntota horizontal en el valor de i igual a b. De nuevo, fíjense, ¿no?, que acá tengo el gráfico y demás. El gráfico se quiere parecer cada vez más a esta recta. Pero una consecuencia de esta asíntota vertical es que el punto B no puede pertenecer a la imagen de F. O bueno, a la imagen de G, digamos. Si a esta le llamamos la función G. ¿Está bien? Porque si B perteneciera a la imagen, recuerden que a la imagen de la función G, entonces la recta horizontal dibujada a partir del valor i igual a b debería intersectar el gráfico de la función. Cosa que no pasa cuando nosotros imponemos que la recta i igual a b sea asíntota horizontal del gráfico de G. ¿Estamos? Entonces, las rectas asíntotas, de alguna manera, nos están indicando números o valores que van a tener estas características. Recta asíntota vertical nos está diciendo de que en el lugar, en x igual a, si x igual a es asíntota vertical, no puede estar en el dominio de f. Y si una función g tiene una asíntota horizontal i igual a b, entonces este b no puede estar en la imagen de esa función. ¿Se entiende? Entonces, yo había preguntado si ustedes conocían modelos de funciones que tengan asíntotas horizontales y verticales, y hay una que es el modelo por excelencia, que es la recta, la función i igual a 1 sobre x. Fíjense que esta función tiene este gráfico, ¿no? ¿Está bien? Entonces fíjense que la recta x igual a 0 es asíntota vertical. Y en particular nos está diciendo, ¿no?, que el 0 no pertenece al dominio de la función. Vamos a llamarla h. ¿Está bien? Pero también la recta i igual a 0 es asíntota horizontal. Y eso nos está diciendo de que el 0 ahora, pero este 0 es distinto de este, porque este se mide sobre el eje y este 0 se mide sobre el eje x. Este 0 no pertenece a la imagen de h. ¿Está bien? Entonces, la función igual a 1 sobre x es un modelo, es un modelo de función que tiene una asíntota vertical y una asíntota horizontal. Otra cosa que es interesante respecto a asíntotas verticales es que fíjense qué pasa con los valores de la función cuando yo me estoy acercando a la asíntota vertical. Los valores de la función crecen indefinidamente. ¿Está bien? Muchas veces lo que uno hace, si hay una definición alternativa, que si uno
si uno dice que x igual a a es una asíntota vertical de la función y igual a f de x, eso a veces también se dice de que a es un polo de la función f de x, de la función y igual a f de x. ¿Está bien? Y esta idea de que a es un polo está asociado a esto, de que cuando yo me acerco a una asíntota vertical, los valores de la función crecen indefinidamente. ¿Está bien? Esto sería, y la manera, formal de escribir que los valores de la función crecen indefinidamente. ¿Está bien? Fíjense, por ejemplo, en este caso, para la función 1 sobre x, si yo me estoy acercando a x por la derecha, me acerco a x por la derecha, fíjense qué pasa con los valores de la función. Los valores de la función están creciendo arbitrariamente, ¿no? Entonces, a veces el libro usa esta notación, el límite, cuando x tiende a 0 más, de 1 sobre x, esto es más infinito. ¿Está bien? Entonces, esta expresión lo que está diciendo es que para esta función 1 sobre x, si yo me acerco a 0 por la derecha, tanto como yo quiera, los valores de la función crecen indefinidamente. En otras palabras, x igual a 0, esto es equivalente a decir de que x igual a 0 es una asíntota vertical. ¿Estamos? Entonces, fíjense cómo uno, a partir de esta noción intuitiva de qué significa una asíntota, qué es una asíntota vertical, en el sentido de que la función se quiere parecer cada vez más a una recta vertical, pero nunca se intersecta. ¿Está bien? Entonces, eso nos está dando esta otra definición, ¿no?, de polo, que es equivalente, y está asociado a esto. ¿Está bien? Para el caso de la 1 sobre x, esta expresión, límite cuando x tiende a 0 más de 1 sobre x igual a más infinito, es equivalente a decir de que x igual a 0 es una asíntota vertical, que es lo que estamos viendo acá. ¿Está bien? Cuando x tiende a 0 por la derecha, cuando yo me acerco a 0 por la derecha, los valores de la función crecen arbitrariamente. Y si yo me acerco por la izquierda, para los valores de esta función, ¿está bien?, yo podría escribir límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de 1 sobre x, esto va a ser menos infinito. ¿Está bien? Entonces lo que estoy diciendo es que a medida que x se acerca a 0 por la izquierda, estos valores se hacen o decrecen indefinidamente. ¿Está? Entonces uno podría, digo, si uno quiere hacerse ahora, quiere usar este lenguaje técnico, ¿está bien? Este lenguaje técnico que ponemos ahora, que en realidad es símbolo, ¿no? Nosotros podríamos decir, si tomamos la función igual a f de x, ¿no?, y entonces vamos a decir x igual a es asíntota vertical para la función f, o no, si el límite cuando x tiende a A de la función f de x, ¿está bien?, es infinito. Y acá, fíjense que hay varias cosas. Yo acá no estoy diciendo, puede ser más o menos. Yo puedo acercarme a A con valores positivos o negativos, por la izquierda o por la derecha.
¿Está bien? Y esta simbología está diciendo, bueno, que este infinito puede ser positivo o negativo. ¿Se entiende? Entonces, digo, esta notación matemática en símbolos matemáticos, lo que muestra es la ventaja que tiene la matemática respecto a tener un lenguaje común. Porque como decíamos la otra vez, si yo quiero definir con palabras qué es una asíntota vertical, lo que yo, y esta definición yo la quiero hacer en varios idiomas, tengo que, si la quiero decir en Chile, la quiero decir en Inglaterra, la quiero decir en Malawi o en Singapur, ¿está bien? Y quiero usar el lenguaje hablado, bueno, tengo que aprenderme un montón de símbolos nuevos. Sin embargo, si yo digo x igual a es una asíntota vertical, si el límite cuando x tiende a de f de x es infinito, listo, todos entienden eso. ¿Está? Digo, esto yo lo presento acá porque a veces es una de las formas que tiene, o sea, es la forma de definir una asíntota vertical matemáticamente. ¿Está bien? Y a ver, si yo quiero usar esta misma forma, esta noción de límite para la asíntota horizontal, fíjense que ahora lo que está pasando es que ahora cuando x crece indefinidamente, el valor de la función se acerca cada vez más al valor de esta recta horizontal. Entonces, yo decir que y igual a 1 sobre x tiene asíntota horizontal para y igual a 0, ¿está bien? Entonces, lo que estoy diciendo es que el límite, cuando x tiende a más infinito, en otras palabras estoy diciendo que los valores de x crecen arbitrariamente, o sea, me estoy moviendo hacia la derecha en el eje x de la función 1 sobre x. Como esta función se quiere parecer a esta recta, no queda otra cosa que poner un 0. ¿Está? Y así como hicimos para definir una asíntota vertical para una función usando esta notación, nosotros podemos usar la notación para decir, bueno, igual a f de x tiene asíntota horizontal en y igual a b, ¿no? Si el límite ahora, cuando x tiende a infinito, y acá estamos haciendo la salvedad de que este infinito puede ser más o menos de la función f de x, esto es exactamente igual a b. ¿Está? Esa sería, fíjense, en lenguaje matemático lo que quiere decir es que y igual a b es una asíntota horizontal si el gráfico de la función se quiere parecer, ¿está bien? O se acerca arbitrariamente a la recta y igual a b cuando x tiende a más infinito o a menos infinito. ¿Está? Esto yo estoy presentando esta notación porque, bueno, el libro de Stuart a veces lo utiliza, ¿eh? Pero la idea intuitiva de asíntota vertical y asíntota horizontal están muy bien presentadas intuitivamente como ustedes dijeron. ¿Estamos? Y eso es cuestiones de asíntota vertical o asíntota horizontal. Entonces, por ejemplo, las exponenciales, las funciones exponenciales, van a tener una asíntota horizontal. ¿Está bien?
la 1 sobre x, la función 1 igual a 1 sobre x, esa tiene ambas, una asíntota horizontal y una asíntota vertical. ¿Está bien? ¿Quedó más o menos claro esta noción de asíntota horizontal y asíntota vertical? A ver, queda un ejercicio para ustedes, a ver si entendieron esta noción, cómo describir algebraicamente asíntotas verticales o asíntotas horizontales. La pregunta es, la pregunta es dar una función, ¿está bien? En realidad lo que quiero es dar una fórmula para una función y igual a f de x que tenga asíntota vertical en x igual a 5. Y de la misma manera quiero una fórmula para una función que tenga asíntota horizontal en y igual a menos 2. Esa es la pregunta que dejo pendiente. Y de esa manera vamos a terminar de cerrar la idea intuitiva con la idea gráfica con la parte algebraica. Y acá el punto es tener presente los modelos, ¿está bien?, de funciones que tienen esas características, o que tienen una asíntota vertical, o que tienen una asíntota horizontal, o que tienen ambos. Así que eso queda como ejercicio. Y va a entrar en el parcial. No, mentira. Bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, una Sí. consulta. Vio que nosotros para verificar si un punto crítico es máximo o mínimo, hacemos la prueba de la derivada primera y de la derivada segunda. Bueno, es una u otra. Bueno, si quieren hacer las dos también, pero con una alcanza, está bien. Ah, claro, porque esa es la parte que yo no llego a interpretar bien, porque yo tenía entendido que sí, había que hacer las dos para corroborar analíticamente. En realidad, o sea, uno puede hacer una u otra. ¿Está bien? La Sí. diferencia es que hay un criterio que involucra solo la derivada primera y hay otro criterio que involucra solo la derivada segunda. Ahí está. Una cosa que sí puede pasar, digamos, y que por ahí es importante en términos de verificación de que vuestras cuentas están correctas, sería utilizar los dos métodos y para chequear consistencia. O sea, si el método de la derivada primera me dio que el número crítico era un máximo, si utilizo el método de la derivada segunda también me debería dar un máximo.
si no hay alguna cuenta que no hice bien. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Sí, sería más para corroborar. Exactamente, o sea, y uno usa o el criterio de la derivada primera o el criterio de la derivada segunda de acuerdo a lo que a ustedes más les guste, digamos. ¿No? Usualmente en términos de cuentas, como es muy fácil derivar, a mí personalmente me gusta más el de la derivada segunda, pero si ustedes quieren usar el de la derivada primera, está bien. Son dos criterios que usan herramientas diferentes para responder a la misma pregunta. Clasificar, ¿está bien? Clasificar si un punto, si un número crítico es un máximo o mínimo. Claramente, el criterio de la derivada segunda se va a poder usar cuando la función sea derivable, ¿no? Y la derivada también. Si yo tengo un vértice, está bien, si el gráfico tiene un vértice en ese punto crítico o pendiente o recta tangente vertical, entonces ahí la única que me queda es usar el criterio de la derivada primera, porque yo no voy a poder calcular la derivada segunda y evaluarla en ese número crítico. ¿Se entiende esta disquisición, la última? O sea, si la función es siempre derivable y yo derivo y puedo seguir derivando, utilizar el criterio de la derivada primera o el criterio de la derivada segunda da lo mismo. Ahora, en el caso de yo tener un número crítico que proviene de un vértice o un punto anguloso en el gráfico o un punto donde la pendiente, la recta tangente es vertical, entonces ahí la única que me queda es analizar el signo de la derivada primera. ¿Está? Entonces ustedes tienen todo ese menú de herramientas, cuál usan y el que más les guste y el que sea más apropiado, digamos. ¿Está bien? Sí, profe. Ok. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe. Ya Ujú. que anteriormente no, broma parciales, ¿sabes si hay alguna actualización con respecto a eso? O, Probablemente entre hoy y mañana ya vamos a publicar el plan de acreditación para la asignatura. Así que ahí probablemente, bueno, cualquier pregunta que ustedes tengan la pueden hacer sin problema, ¿no? En el transcurso del día de hoy o mañana a primera hora va a aparecer publicado el, el plan de acreditación. Así que estén atentos. bueno, bien. Gracias. Ok, acá hay una pregunta respecto a asíntota vertical y horizontal. Dice, bueno, había visto en la que para hallar la asíntota vertical teníamos que igualar a cero la función. Pero, ¿qué función? Siempre tengan en cuenta esto, ¿no? Que a veces los tutoriales, el internet, siempre tienen como base una situación en particular. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, a ver, lo que pasa es que no quiero, porque si digo esto, ya les estoy dando la respuesta de a estas dos preguntas. Entonces, a ver cómo hacemos. ¿Me podrías enviar eh, el tutorial, esto de donde viste vos como este protocolo, este algoritmo para identificar asíntotas horizontales o verticales?
y así yo puedo responderte mejor. Está, vos mandalo por el grupo, publicarlo en el grupo, y ahí yo lo veo y seguimos la discusión. ¿Está? Lo importante acá es ustedes tengan la idea intuitiva de una asíntota, qué es una asíntota horizontal y una asíntota vertical para una función, qué es lo que, cuál es la definición gráfica, digamos, o coloquial de una asíntota, y después tengan presente los modelos de funciones que tienen o asíntota horizontal o asíntota vertical o ambos. ¿Está? Así que bueno, ustedes mándenme eso en el grupo de WhatsApp y ahí seguimos la discusión. Porque aparte quiero que piensen las preguntas en fórmulas, dar una fórmula para una función que tenga una asíntota vertical de una manera y una asíntota horizontal en otra manera. Que eso ahora después yo lo voy a escribir, vuelvo a escribir la consigna en el grupo de WhatsApp para que el resto también aporte. Así que bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, tengo una consulta chiquita. Sí. Bueno, no sé si es chiquita o grande. Derivadas enésimas, yo tengo que hacer las derivadas hasta que encuentre o vea una relación para poder armar como la fórmula general. ¿O hasta dónde tengo que estar derivando? Y vos derivás hasta que necesites. O sea, eso va a depender del problema, digamos, ¿sí? Nada más que eso. Siempre esto va a depender del problema. O sea, ustedes tienen la herramienta derivada y esa la usan como quieran. Ok, gracias. Okay. No sé si habrán notado ustedes, pero cada vez que ustedes hacen una pregunta, mi respuesta inmediata es depende. Y uno necesita siempre explicitar o dar cuenta de todo el contexto. Entonces, una vez que uno tenga el contexto, ahí uno puede ser más preciso. Y eso pasa siempre en matemática, ¿no? Las verdades en matemática siempre son contundentes, siempre y cuando uno tenga claro cuáles son las condiciones en las cuales, ¿está bien? Yo quiero plantear esta verdad. Así que en matemática siempre la respuesta va a ser depende. Y con esto no es que la respuesta vaya a ser imprecisa, todo lo contrario. ¿Está bien? Ese depende es que lo que tiene que quedar claro es cuáles son las condiciones o las hipótesis, si uno quiere. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, niños, si no hay más preguntas, entonces nos vemos el martes que viene. Es probable que el martes que viene tengamos teoría en vivo, ¿sí? Porque así hablamos del problema del área y las integrales definidas. Y un poco vamos a trabajar sobre esta otra idea fundamental que es el cálculo integral y que van a aparecer las antiderivadas. Así que el martes que viene va a haber teoría en vivo. ¿Está bien? Así que el video asociado al capítulo 5 va a aparecer en simultáneo va a aparecer el martes que viene. Y así que vénganse preparados con las preguntas. Así que manténganse saludables, cuídense, aprovechen a salir a tomar un poco de aire, aunque sea por la ventana. Y bueno, nos vemos cuando nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao, chao. Nos vemos, profe. Chao, chao.